Seguimos con buenas conversaciones como siempre, acá en el Déjate Caer en Radio Infinita y tenemos una muy buena entrevista, Piedad. Sí, tenemos una conversación súper interesante, Diego, lo decía yo al inicio del programa, a raíz de la entrevista que dio la actriz norteamericana Jennifer Aniston la semana pasada en la revista Allure, donde habla de muchas cosas, pero probablemente lo que más llamó la atención fue las declaraciones que hizo con respecto a su proyecto de ser madre que no se logró y que de hecho ella misma dijo en la entrevista que ese barco zarpó para ella y señala algo que es clave, creo yo, que dice que daría lo que fuera porque alguien me hubiese dicho hace un tiempo que congelara mis óvulos. Pero ya nadie se lo dijo en su minuto a ella, no lo pudo hacer, no lo hizo. Y finalmente, a su edad ya decidió que, claro, objetivamente ya no es algo que ella pueda realizar. Y obviamente esto dio harta vuelta al mundo, son unas declaraciones súper potentes también, y la gente empezó a preguntar, por supuesto, de qué se trata, en qué consiste, qué requisitos hay que tener, cómo se hace, dónde se hace. Es un tema, al igual que creo yo, muchos tratamientos de fertilidad, que no se habla mucho, se mantiene como bien tabú, se habla poquito, entonces desconocemos mucho. Y bueno, aquí en este programa a mí me encanta que hablemos de estos temas y que levantemos cosas que están bajo la alfombra, medio escondidos, temas que son tabú, porque hay que hablarlo. O sea, a todo el mundo le puede pasar, cualquier persona puede pasar por un procedimiento de este tipo que es súper importante. Y por eso vamos a hablar con una doctora que es especialista en este tema, la doctora Lorena Pardo, que es ginecóloga especialista en medicina reproductiva de la clínica SG Fertility. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Pia. Buenos días, Diego. ¿Qué tal, doctora? Muy bien, doctora, lo decía yo al inicio del programa, me imagino que ustedes allí en SG Fertility vieron de manera bien, o sea, siguieron bien de cerca esta entrevista, ¿no? ¿Cómo se tomaron ustedes las declaraciones de Jennifer Aniston? Porque efectivamente toca justo uno de los temas o uno de los tratamientos que ustedes realizan. Bueno, sí, es duro escuchar eso en una paciente cuando no se generó un proyecto que podría haber sido distinto en su vida. Es emocionalmente bastante triste, encuentro yo. Y también tenemos que pensar que este proceso que ella vivió fue hace 12, 13 años atrás, un poquito más si no me equivoco, donde efectivamente, como tú dices, era bastante tabú, pero gracias a Dios se ha ido como abriendo mucho más estas posibilidades, estas conversaciones, y la verdad es que más que gracias a los médicos, yo creo que gracias a la difusión que hacen ustedes y a los pacientes que se lo van haciendo entre ellos, amigos, amigas, que se van contando las posibilidades y que existen estas terapias. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, tal vez unos 10 años atrás, cuando yo partí, o estaba en los principios de la medicina reproductiva, más o menos como el 10% de las pacientes congelaba óvulos. Y ahora es casi un 50% de las consultas son por vitrificación de óvulos. Mira. Y esto está asociado a dos cosas fundamentalmente, a la mejor difusión y también al retraso de la maternidad. Entonces, como la maternidad se ha ido retrasando, las mujeres empiezan a entender que existe un reloj biológico y que eso puede mermar su fertilidad futura. Doctora, ¿cuáles serían los requisitos más o menos transversales, estándar, para que una mujer pueda congelar su óvulo? La verdad es que mientras tenga óvulos se pueden congelar, o sea, siempre uno puede hacerlo. Lo que pasa es que tiene que entender que las probabilidades de éxito, o sea, el hecho de tener un hijo a futuro con los óvulos congelados, se relaciona fundamentalmente con el número y la calidad de ellos. Y el número es algo específico de cada persona, que se relaciona con su reserva ovárica, pero la calidad es fundamental, se asocia fundamentalmente a la edad de las pacientes. Entonces, y en esa línea entiendo que cada ser humano es distinto, pero si pudiésemos poner una edad tipo, ¿se puede establecer una edad más o menos promedio ideal para congelar óvulos? O sea, la edad ideal siempre sería antes de los 32 años, porque la fertilidad en la mujer es máxima entre los 18 y los 32. Si nosotros quisiéramos poner como lo mejor que nos pudiera pasar es entre los 18 y los 32. ¿Okay? Claro. Entonces, previo a los 32 es el número que uno debería. Después de eso, siempre la reserva ovárica empieza a bajar paulatinamente en términos cuantitativos y cualitativos.
Claro, viste, eso es muy importante saberlo porque de repente, como pasó con el caso de Jennifer Aniston, justamente a ella no le dijeron en ese momento. Entonces, cuando ya quizás lo pensó, ya era quizás demasiado tarde, no solo en términos de cantidad, como decía la doctora, sino de calidad de esos óvulos, también por un tema de edad. Para las mujeres es un tema que no podemos frenar. Muchas veces, de hecho, las ISAPRES consideran este tipo de procedimientos como electivos. Yo, en ese sentido, estoy en desacuerdo porque para nosotras no es una elección, es una elección realizarse el procedimiento, sobre todo las personas que tienen los medios para hacerlo, pero no es una elección porque nuestra fertilidad efectivamente es un tema netamente de edad y de reloj biológico. Entonces, con respecto a eso, doctora, para la gente que lo ha pensado, pero que no sabe por dónde partir, que no sabe dónde consultar, cuáles son los pros, los contras, hablemos un poco para eso, para las personas que quizás lo leyeron, por ejemplo, con esta entrevista y dijeron, oye, quizás debería hacerlo, pero no tengo idea por dónde partir. A ver, lo que ideal encuentro yo es partirlo con el ginecólogo de cabecera, y solicitar a tu ginecólogo pedirte un estudio de reserva ovárica. Y la reserva ovárica se evalúa de dos maneras. Una, con una ecografía, donde uno le pide al ecografista específicamente que cuente el número de folículos, cada folículo es un óvulo, el número de folículos que tiene ese mes. Esa ecografía se hace idealmente dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual, ¿ok? ¿Se puede hacer en una paciente tomando anticonceptivos? Sí. El valor es un poquitito más bajo de lo esperado sin anticonceptivos, pero también se puede hacer. Y el otro examen que uno hace se llama hormona antimileriana, que es un examen de sangre que se hace en los laboratorios de grandes clínicas. Y lo que yo sí aconsejo, que es muy importante, la valoración de ese examen con el especialista, porque los valores de referencia que se establecen normalmente cuando uno recoge el papel de su resultado, no se correlacionan realmente con el pronóstico que uno pueda tener. Los valores de referencia son rangos muy amplios, entonces uno muchas veces se queda súper tranquilo porque está dentro de esos rangos, como ocurre en cualquier examen médico, pero desde la perspectiva reproductiva hay que saber interpretarlo. Entonces eso es súper importante establecerlo. No es lo mismo una mujer de 25 años que tiene una reserva ovárica con una hormona antimileriana de 1, va a aparecer probablemente dentro de un rango normal, pero eso no es ideal para una mujer de 25 años. Uno debería esperar tener un valor bastante más alto y ahí va a aparecer como normal. Entonces la interpretación del resultado tiene que ser hecha por un especialista. Y el procedimiento, doctora, pensando en las mujeres que ya han tomado la decisión, por ejemplo, una mujer empieza a pensar en esto, pero me imagino que es una decisión que demora, ¿no? Como que no es llegar de un día para otro así como ya voy a hacer esto, es una decisión de vida bastante importante, así como cuando uno decide, por ejemplo, ser madre, una decisión como esta también es igual de relevante y de importante. ¿Cuánto se demoran más o menos las mujeres en decidirse por hacer este procedimiento? Mira, estadísticamente, o sea, las publicaciones muestran que más o menos 2.56, 2.57 años uno se demora desde que toma la decisión o desde que empieza a investigar hasta que finalmente toma la decisión de congelar y lo hace. Mira. Ahora, esto tiene varias connotaciones, ¿eh? Porque la gran mayoría de las dificultades para tomar esta decisión es porque está implícito emocionalmente que tú estás optando por usar óvulos probablemente no en pareja. Entonces, emocionalmente hablando, eso es súper complejo, porque estás tomando como una especie de decisión de vida. Claro. Si uno mira a las pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé, 30 años y se van a ir a hacer estudios afuera o están con marido y quieren postergar, esas pacientes no les cuesta nada. Nada, o sea, es como una decisión que ya la tienen como bastante asumida y vienen directo a hacerse un tratamiento. Pero distinta la situación cuando tú tienes 34 años, terminaste con tu pololo de 7 años, y porque él no quería tener guagua, y tú sí, eso es una situación emocionalmente súper distinta. Entonces, de hecho, las pacientes para hacer vitrificación, nosotros ofrecemos dentro del tratamiento una consulta que está incluida con la psicóloga, porque esa situación de vida es súper distinta y es súper difícil de abordar y de asumir. Entonces, esas pacientes en general tienden a demorarse un poco más en tomar esa decisión. Doctora, uno asume que con el tiempo y con los años, no solamente la tecnología ha ido avanzando, las probabilidades seguramente han ido mejorando
¿Qué pasa con los costos? Uno tiende a creer que son costos bastante altos. ¿Esto ha cambiado? ¿Cómo ha sido la evolución en el último tiempo? A ver, los costos altos de un tratamiento de reproducción están asociados a dos cosas. Uno, a que los medicamentos son caros. Yeah. Entonces la parte de medicamento es un fuerte dentro del tratamiento. Y segundo, que si tú quieres hacer una buena clínica que tenga una tecnología adecuada y que tenga la seguridad para los pacientes en forma adecuada, tienes que invertir. ¿Ok? Y esa inversión no es trivial. Entonces, eso hace que los costos en general sean más altos. Ahora, en términos reales, los tratamientos de vitrificación cuestan 1,5 millones, 2 millones de ese orden, y los medicamentos más o menos parecidos. Claro. Y hay un costo por, como va a sonar horrible, pero como mantención en el tiempo. Sí, pero la mantención es bastante marginal en relación a los costos iniciales. La mantención cuesta como 30, 35 mil de ese orden mensual. ¿Y cuánto tiempo dura esa mantención? ¿Cuánto tiempo podría llegar a durar? La mantención, o sea, tú puedes dejar congelados los óvulos desde la perspectiva biológica, lo que tú quieras. Porque biológicamente los óvulos están, o las células en general, están congeladas a menos 196 grados Celsius, por lo tanto los procesos biológicos están detenidos. Eso significa que aquí no hay ningún deterioro biológico por el tiempo que estén congelados. Después, desde la perspectiva de poder social, usarlo, o más bien dicho, obstétrica, uno no transfiere o no hace tratamientos de fertilidad en pacientes sobre 49 años. Nosotros nos regimos por las normas americanas de medicina reproductiva, y eso está asociado fundamentalmente a los riesgos implícitos en embarazarse sobre 50 años, porque ahí la morbimortalidad, tanto materna como infantil, se disparan. Entonces, es más bien una decisión obstétrica que una decisión de fertilidad. Claro. Doctora, ¿y el tratamiento en sí mismo en qué consiste? Como para que las personas entiendan, porque hay mucha dificultad de repente para entender el tema de la reserva ovárica. La idea obviamente es congelar la mayor cantidad de óvulos, pero uno en teoría ovula solo uno al mes, y de ahí se van y uno tiene esta idea de que se nos van acabando. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hace para que una persona pueda en un ciclo, me imagino, poder ovular muchos para poder congelarlos? Ok. Primero, desde la perspectiva biológica, lo que les voy a enseñar un poco es cómo funciona la biología del ovario. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos un grupo de muchos folículos, cada folículo tiene un óvulo dentro, muchos folículos microscópicos. Y cada mes hay un grupo que se selecciona. ¿Ok? Y esa selección, que es lo que evaluamos finalmente en la ecografía y con la hormona antimileriana, se extrapola a los microscópicos que tenemos. Y de esos que tenemos seleccionados, uno de ellos nomás va a dominar, que es el que va a ser el más apto, y se va a ovular. Eso ocurre mensualmente, y el resto de los folículos que no dominaron se pierden, se atrecian. Ese es el término biológico. Claro, o sea, para precisarlo, lo que pasa entonces es que al mes uno no pierde un solo óvulo, sino que son varios. Son varios. Todos los meses. Claro, y por eso va bajando la reserva. Ya, perfecto. Son varios. Entonces, cuando uno usa anticonceptivos, la única diferencia es que ese uno no domina, pero se pierden igual. Por lo tanto, el uso o no uso de anticonceptivos no se relaciona con mayor... no guardas folículos ni pierdes más. Claro, no quedan guardaditos. Estoy guardando. Claro, no, eso no pasa. Ahora, entonces, dele, doctora, siga. Sí, entonces... normalmente ovulamos uno, somos una especie que ovulamos un óvulo por mes. Ahora, cuando uno hace un tratamiento de reproducción, lo que da son medicamentos que son las mismas hormonas que el cuerpo da para que se crezca ese único folículo, pero en dosis más altas para que todos esos que habían sido seleccionados crezcan en forma sincrónica. Y por eso es como una superovulación, y eso me permite extraer todo ese grupo que era la reserva ovárica que tenía ese mes. Ese mes en particular, claro, se sacan todo en vez de solo uno. Exacto. Esa es la idea. Ahora, doctora, en promedio, más o menos, ¿cuántos óvulos se pueden extraer por procedimiento? Promedio, porque depende de cada una. Exacto, depende de cada mujer. Y acordémonos que siempre, mientras antes, mejor. Pero normalmente uno puede sacar, en promedio deben ser como unos 10, 12 más o menos, de ese orden. Estoy poniéndome en una etapa media de la vida con buenos resultados. Ahora,
es súper importante. ¿Por qué es tan importante tratar de hacer esto lo antes posible? Porque se ha visto que en los estudios, cuando tú congelas óvulos y después los utilizas, cuando tienes bajo 32 años, necesitas al menos como 6 óvulos para tener un recién nacido vivo. En cambio, cuando tienes 40, necesitas 20 óvulos. Claro, para ir claro, como para que funcione, o sea, porque en el sentido es como yo tenía 10 perritos y hay algunos, o sea, y uno le pasó no sé qué y el otro le pasó no sé, porque cuando se hace el tratamiento muchas veces me imagino que la fertilización asistida, in vitro, no siempre funciona. O sea, lo que va pasando es que cada uno de los procesos tiene una probabilidad de éxito. Entonces, sacarlos tiene una probabilidad de que vas a sacar un número. Después los fecundas y la fecundación tiene una tasa de un 75 o un 80%. Entonces, va disminuyendo el número de embriones, el número de óvulos no se relaciona con el número de embriones finales, porque existe una autoselección, es una selección de especie. Porque si uno piensa, no sé, en un eyaculado de semen uno tiene 25 millones de espermios, pero hay uno nomás que el que llega a puerto. Que llega a la meta, sí. Oye, doctora, y en base a eso mismo, porque usted decía la recomendación es hasta los 32 años, en base a número, en base a calidad, lo que usted señalaba, y en base a probabilidad, evidentemente. Ahora, me imagino que hay excepciones por distintas razones que una persona quiso después de los 32. Usted recién lo decía, una persona de 40 necesita 20 óvulos versus 6. ¿Hay excepciones en esa línea? ¿Qué pasa si una persona, cuál sería como el tope más o menos, dependiendo del individuo? Me imagino que tendrá todos los controles pertinentes, pero en base a su experiencia, doctora, ¿hasta qué extremo se podría llegar en base a la edad, dependiendo de la salud de la persona? Obvio. A ver, lo más importante es que no es que es hasta los 32, sino que lo ideal es antes de los 32. Eso quiero decirlo como en la situación ideal. ¿Okay? Ahora los pacientes lo hacen en todas las edades. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer cargo de la probabilidad de éxito desde el tratamiento que estamos haciendo. O sea, si tenemos 35 años y sacamos 20 óvulos, yo voy a estar súper tranquila y le voy a decir, ok, quedémonos acá, la probabilidad de éxito con estos óvulos a esta edad, después de tener un hijo, es X. Entonces, ¿uno lo hace en pacientes de mayor edad? Sin duda que lo hacen pacientes de mayor edad, porque muchas veces es su única opción. Obvio. Y lo hace, pero uno tiene que ser honesto con el paciente y decir, ok, con esta cantidad de óvulos tenemos tal probabilidad de éxito. Y muchas veces lo que uno hace es repetir el proceso en 2 o 3 veces para tratar de recolectar un número que nos permita tener un éxito futuro. Claro. Y doctora, pensando un poco también en los efectos secundarios, me imagino que una inyección, porque son subcutáneas, ¿no? Son hormonas que se inyectan, me imagino que eso tiene efectos secundarios importantes porque si ya durante el ciclo ovulatorio de una mujer, mensual podríamos decir por lo general, dependiendo de cada una, ¿no? Pero ya hay cambios importantes por justamente las hormonas naturales de nuestro cuerpo, me imagino que cuando ya es una dosis mucho más alta, uno tiene que esperar algunos efectos secundarios. No sé si positivo o negativo. La verdad es que los efectos secundarios no son muchos, ¿ok? Son más lo que uno teme porque como que la palabra hormona está como demonizada, encuentro yo, así como consumo anticonceptivos, consumo hormonas, algo me tiene que pasar. En general, lo que tiende a ocurrir depende mucho de la reserva. En las pacientes que tienen más reserva, que por supuesto tienen más suerte, pero en general uno se siente más hinchada, más distendida, porque los ovarios crecen. Y eso se relaciona, por eso te digo, con el número de óvulos. Ahora, también desde la perspectiva emocional, hay gente que no le pasa nada y hay gente que tiene mucho más la habilidad emocional. Se siente como más llorona, como un poco más triste, pero más que eso, no es. Y eso es lo que te digo, es bien persona específico. Se relaciona también un poco con los síndromes, las pacientes que tienen más síndrome premenstrual, que son esa disforia y esas como penitas que a uno le dan unos días antes de la regla, en general tienden a tener un poco más de efectos secundarios, pero la verdad es que son bastante menores. Ya.
Eso es bueno entonces, Sí. considerarlo, porque como decía usted, doctora, uno de repente tiene susto de que pueden pasar muchas cosas, no sé, acné, una hinchazón descontrolada, porque en realidad es lógico, si uno está con nuestro ovario hinchándose, o sea, no hinchándose, creciendo mucho porque hay varios folículos que están creciendo Sí. mucho porque la idea es sacarlo, obviamente va a haber una mayor distensión abdominal o una mayor hinchazón, pero es importante destacar entonces que no hay efectos secundarios así como terribles ni graves, sino que son cosas muy tolerables, me imagino. Ahora, una cosa importante es que el procedimiento es corto. Hay mucha gente que piensa que como que le va a durar meses. Entonces, el procedimiento parte con la regla y son la primera etapa del ciclo menstrual. Entonces, son entre 10 a 14 días que uno está haciendo y a los 14 días se acaba. Entonces, también entender que hay un principio y un final que es a corto plazo, también relaja a los pacientes. El saber, muchas veces te dicen, ay, pensé que era mucho más largo. Y eso más, o sea, es como un comentario frecuente. Eso es importante destacarlo entonces, porque hay gente que, claro, y aquí antes de cerrar, doctora, preguntar ya, eso entonces es lo que tiene que ver con la congelación de óvulos, ¿no? Que es como preventivo, podríamos decir, porque distintas mujeres toman esa decisión. Ahora, en la clínica de SG Fertility realizan, me imagino, otros procedimientos que sí tienen... que son de más meses, que probablemente son más caros y que eso también, me imagino, son también más delicados, sobre todo los que están buscando efectivamente un embarazo. ¿Podemos nombrar alguno de esos otros procedimientos para que la gente también se vaya entendiendo la diferencia entre cada uno? Ok. Los tratamientos de reproducción se establecían antiguamente como de alta y de baja complejidad, según tal cual como la palabra lo dice, cuán complejos pueden llegar a ser, que no significa... que quiero sacar la palabra de invasividad, porque la gente piensa que los tratamientos son muy invasivos. Yo siempre digo que para mí un invasivo es como una cirugía a corazón abierto. Entonces, esto que técnicamente y lo que uno pasa por un pabellón es tan poquito, no tiene un grado de invasividad, que eso también es importante. Ahora, los tratamientos de baja complejidad son fundamentalmente la inseminación intrauterina, que es poner una muestra de semen dentro de la cavidad del útero. Técnicamente para las mujeres es como un PAP. No tiene mucho más que eso, y ocurre también con una estimulación de 10 a 14 días, pero con pocas dosis de medicamentos, por lo cual se genera 1 o 2 folículos, que es lo que esperamos que crezcan. Y eso ocurre en pacientes que tienen distintas patologías, en general patologías más bien sencillas, reservas ováricas normales, con semen que uno puede lograr ciertos valores de semen para que se logre ese tratamiento, o también en mujeres, en parejas de mujeres o mujeres solas que compran muestra de semen en banco y nosotros las compramos en California Cryobank en Estados Unidos y las traemos para acá y las pacientes utilizan esas muestras que ellas han seleccionado. Y los otros tratamientos que son de alta complejidad, que incluyen la vitrificación, que es lo que estábamos hablando recién, la congelación de óvulos, la fertilización in vitro, que es la primera etapa del ciclo exactamente igual que la congelación, pero una vez que se han sacado los óvulos, se fecundan con la muestra de semen, ya sea del marido o de banco, y 5 días después se obtienen embriones. Y esos embriones tienen 2 potenciales destinos, o se transfieren a la mujer en este ciclo sucesivo, o se pueden estudiar en pacientes sobre 38 años, en pacientes que tienen muchos antecedentes de abortos, se estudian para ver que sean sanos esos embriones y luego se transfieren al útero aquellos embriones que sabemos que son sanos. Perfecto. ¿Y esos embriones, doctora, no se congelan? Los embriones todos los tenemos congelados. Ah, ya, igual. O sea, una mujer puede realizar ese procedimiento una pareja y dejar los embriones congelados. Puede dejarlos congelados. Ya, perfecto. Lo otro que también hacemos bastante y cada vez mucho más es la donación de óvulos. Ah, ese es un punto muy importante. Eso lo hacemos mucho. Y también ha subido importantemente, básicamente por lo que les hablaba antes, por el retraso de la maternidad. Y la donación de óvulos, nosotros tenemos un banco local, un banco que está avalado por con una empresa que se llama Donor Bank en Estados Unidos. Y lo interesante es que hace unos meses atrás abrimos una plataforma, entonces, que es la única que existe en Chile, y es una plataforma donde las pacientes pueden seleccionar ellas a su donante. Y tenemos un grupo como de 50 donantes que están aproximadamente en la plataforma y pueden acceder a esa, o si también quieren tenemos el nexo con la plataforma en Estados Unidos y pueden traerse los óvulos desde Estados Unidos y nosotros también les gestionamos eso. Mira, como que
Qué importante eso. O sea, Sí. incluso en el caso de una mujer que, por ejemplo, no tenga una pareja estable, que quiere ser madre sola, por así decirlo, y no tiene, o sea, podría comprar en un banco y, por ejemplo, no tenga óvulos o haya tenido algún problema de ese tipo, puede comprar entonces los óvulos y también el semen para, o sea, convertirse en madre independiente de su situación médica, podríamos decir. Exacto, eso ocurre bien frecuentemente, no Mira. es tan extraño. Lo que pasa es que uno no sabe cuáles son las guaguas de mujeres de ambos. Claro, obvio. Y finalmente como que uno tiende a no decirlo uno no lo sabe, pero es un tratamiento muy frecuente. Mira, Y en ese caso, doctora, no habría tope de edad porque el óvulo no es de la persona que pasa a ser madre, ¿no? Muy buena pregunta. El tope de edad son los mismos 50 años, 49 que estamos hablando desde la perspectiva Perfecto. obstétrica. claro. Pero tú puedes tener, incluso hay chiquillas que han tenido, no sé, leucemias o cánceres o cirugías ováricas y que tienen falla ovárica y que no tienen menstruación y están en menopausia y no hay ningún problema para poder hacerse un tratamiento, que eso también es súper importante. Puedes Mira. estar con menopausia y te puede hacer un tratamiento. Mientras uno tenga útero en Chile, puede hacerse cualquier tratamiento. Mira, qué importante eso. Y eso, en ese caso, sí o sí, el tema como en la menopausia, y sí o sí sería con donación de óvulo. Es con donación de óvulos, Sí. pero te digo, puedes gestar y tener tu guagua exactamente igual que cualquier persona. Qué bueno, qué buena noticia en realidad, porque mucha gente sufre este tipo de problemas como menopausia precoz y es súper difícil para un proyecto de vida que yo creo Claro. que muchas personas tienen, ¿no? Es como lo natural también, querer tener una familia, ser madre, ser padre. Qué bueno que ahora existan este tipo de procedimientos y que estén también al alcance para hacer las consultas, para averiguar, para saber, informarse. Esa es también un poco la idea de lo que hacemos nosotros aquí también en el programa. Y bueno, en SG Fertility, como nos cuenta la doctora, tienen todos esos procedimientos y la información disponible para que la gente pueda averiguar. Todo esto, insisto, a raíz de la entrevista que dio Jennifer Aniston, porque a ella en su minuto se le criticó mucho por no querer ser madre, se dijo que era egoísta, se dijo que su divorcio con Brad Pitt había sido porque ella no quería ser madre, y ella cuenta en la entrevista que simplemente estaba realizando todos estos procedimientos que nos cuenta la doctora y que no funcionaron. Y bueno, porque hay que estarle contando al mundo también, si son procedimientos súper difíciles. Así que, doctora, le queríamos dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa en Déjate Caer de Radio Infinita. La doctora Lorena Pardo, ginecóloga especialista en medicina reproductiva de la clínica SG Fertility. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado todos estos procedimientos de los que no se habla mucho, pero que siempre es bueno saber. Bueno, gracias a usted porque nos permiten difundirlo. Yo encuentro que es súper importante justamente para que después no lleguemos tarde. Claro. De todas maneras. Claro, Gracias, doctora. al final ser un poco lo que decía Jennifer Aniston en su entrevista, que nadie le dijo, o que nadie le dijo, claro. hazlo, como lo que ella le dijo, hazte el favor. Ella nunca dijo que alguien le mencionó, oye, haz esto, te conviene. Hay muchas mujeres que hoy en día están aconsejando eso a mujeres más jóvenes, y en entrevistas como la de ella, Jennifer Aniston yo creo que se convirtió, de hecho, en esa mujer para muchas otras que no lo habían pensado. Sí. Y aquí en la entrevista donde estamos tratando de hablar de estos temas, también podemos ser ese mensaje de que existen posibilidades y de que obviamente es algo que se puede hacer. Cuando a la gente ni siquiera se le ocurre, bueno, pensarlo y tenerlo como alternativa siempre es bueno. Así que, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Chao, que esté muy bien. Chao. Es un tremendo tema, Temazo, encuentro yo. temazo. Tremendo tema, y qué bueno que esté la información disponible, que hayan especialistas como la doctora Lorena Pardo, donde trabajan obviamente este tipo de procedimientos de manera responsable también. Sí, es un tema súper delicado también, pero bueno, la idea obviamente es informar sobre esto y que se corra la voz, por así decirlo. Coméntenlo, háblenlo, son temas que pasan, no tiene nada de malo. Y digo, se corra la voz para las mujeres, para que no les pase lo que le pasó a Jennifer Aniston, para que no digan, nadie me dijo, nadie me lo aconsejó. Si quieren postergar su maternidad, es una muy buena alternativa. De creo todas yo. maneras. Así que bueno,